Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo vibrar las redes sociales y ha conquistado a miles de corazones. Hoy vamos a hablar de ese misterioso, ese encantador, ese asterisco mensaje romántico de Kerem Bürsin que enamoró a todos y dejó sin palabras asterisco. Sí, ese mismo mensaje que hizo que hasta el más escéptico suspirara y que las parejas se miraran con ojos de amor renovado. ¿Se preguntan de qué mensaje estamos hablando? ¿Quién es la afortunada o el afortunado destinatario? ¿Qué hace que las palabras de Kerem sean tan poderosas? Bueno, no se preocupen, porque en este vídeo vamos a desgranar cada detalle, a analizar las emociones que desató y a entender por qué se ha vuelto viral. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias. Empecemos por el principio. ¿Quién es Kerem Bürsin? Para quienes viven en una burbuja, Kerem es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y, seamos honestos, su impresionante sonrisa. Ha protagonizado series que han sido verdaderos fenómenos, y su vida personal, especialmente sus relaciones, siempre ha estado en el ojo del huracán, y no es para menos, es imposible no fijarse en él. Pero hoy no vamos a hablar de cotilleos o de chismes, vamos a hablar de la esencia, de la comunicación, de ese arte de expresar amor de una manera que resuene en todos. Y es que a veces un simple mensaje, unas pocas palabras cuidadosamente elegidas, pueden tener un impacto monumental. Pueden hacer que alguien se sienta el ser más especial del universo, pueden reavivar la chispa de una relación o simplemente recordarnos la belleza del amor y la conexión humana. Kerem Bürsin ha demostrado una vez más que no solo es un maestro en la actuación, sino también un poeta moderno cuando se trata de expresar sus sentimientos. ¿Qué hacía tan especial este mensaje? Bueno, la clave está en la autenticidad, en la sinceridad y en ese toque personal que lo hizo único. No era un mensaje genérico, no era una frase sacada de una película romántica de segunda. Era algo que venía directo del corazón, algo que reflejaba la profundidad de sus emociones. Y cuando las palabras provienen de ese lugar, tienen el poder de traspasar la pantalla, de llegar a la audiencia y de hacerla sentir parte de esa intimidad. Imaginemos por un momento la situación. Kerem, en medio de su apretada agenda, de las luces de los focos, de la exigencia de su profesión, se toma el tiempo para componer un mensaje. No un mensaje rápido, sino uno meditado, uno que transmite todo lo que siente. Y la forma en que lo compartió, si fue en redes sociales, en una entrevista, o quizás en un momento más privado que se filtró, añadió un extra de misterio y expectación. Analicemos la estructura de este mensaje. No sabemos exactamente las palabras exactas que utilizó, porque el título solo nos da una pista de su impacto. Pero podemos inferir algunos elementos clave que lo hicieron tan especial. Probablemente incluía palabras de admiración, no solo por la persona amada, sino por su esencia, por su fuerza, por su dulzura. Quizás habló de cómo esa persona ilumina su vida, de cómo lo inspira, de cómo lo hace sentir completo. Y aquí es donde entra la psicología del amor y la comunicación. Las palabras tienen un poder increíble para construir y fortalecer relaciones. Cuando una persona se siente vista, valorada y amada por quien es, crea un lazo inquebrantable. Kerem con su mensaje logró precisamente eso. Hizo que su destinatario se sintiera como la protagonista de su propia historia, la heroína de su vida. Además, el contexto en el que se dio este mensaje es fundamental. Vivimos en un mundo donde a menudo la superficialidad y las apariencias priman. Encontrar a alguien que sea capaz de expresar sus emociones de una manera tan profunda y sincera es algo que llama poderosamente la atención. Y si esa persona además es una figura pública, como Kerem Bürsin, el impacto se multiplica. La gente se identifica con esa vulnerabilidad, con esa humanidad que todos llevamos dentro. Este mensaje no solo enamoró a la persona que lo recibió, sino que también enamoró a todos los que tuvimos la oportunidad de leerlo o conocer sobre él. Nos hizo creer un poco más en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona que nos haga sentir de esa manera. Y eso, amigos míos, es un regalo. Pensemos en las posibles reacciones. Seguramente hubo lágrimas de emoción, suspiros de admiración, y quizás hasta envidia sana de aquellos que anhelan una conexión similar. La gente compartió el mensaje, lo comentó, lo analizó buscando inspiración para sus propias relaciones.
Se convirtió en un faro de esperanza en medio de las complejidades del amor moderno. El hecho de que Kerem Bürsin haya sido el emisor de este mensaje añade un halo de romanticismo aún mayor. Su imagen pública, construida a través de personajes cautivadores y una personalidad encantadora, se alinea perfectamente con la idea de un hombre romántico y apasionado. Por eso, cuando él dice algo, la gente escucha con atención y con una emoción especial. Y lo que es aún más fascinante es cómo este mensaje trasciende las barreras culturales. El amor es un lenguaje universal, y cuando se expresa de forma auténtica, llega a todos, sin importar el idioma o el origen. El impacto de este mensaje de Kerem Bürsin ha sido global, demostrando que las emociones humanas son lo que realmente nos une. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de este fenómeno? Creo que la lección principal es la importancia de la comunicación honesta y afectuosa en nuestras relaciones. No se trata solo de decir te quiero, sino de demostrarlo, de verbalizar lo que sentimos de una manera que haga sentir a la otra persona verdaderamente especial. Podríamos desglosar este mensaje en varios componentes. Primero, la valentía de ser vulnerable. Expresar tus sentimientos más profundos requiere coraje, especialmente en un mundo donde la frialdad a veces parece ser la norma. Segundo, la habilidad para elegir las palabras adecuadas. No se trata de ser un poeta profesional, sino de ser sincero y de encontrar las frases que mejor describan lo que sientes. Tercero, el momento oportuno. A veces el lugar y el momento en que se comparte un mensaje son tan importantes como el mensaje en sí. Este evento nos recuerda que a pesar de la tecnología y las redes sociales, la conexión humana genuina sigue siendo lo más valioso. Un mensaje bien intencionado puede tener un poder transformador, capaz de sanar, de inspirar y de hacer florecer el amor. Y lo que deja a todos sin palabras no es solo el mensaje en sí, sino la cascada de emociones que desencadena. Es la confirmación de que el amor, en su forma más pura, todavía existe y puede ser expresado de maneras que nos conmueven hasta lo más profundo. Kerem Bürsin, con su encanto natural y su corazón abierto, nos ha dado un ejemplo brillante de cómo hacerlo. Piénsenlo cuántas veces hemos leído o escuchado algo que nos ha hecho pensar, wow. Este mensaje de Kerem ha sido uno de esos momentos. Ha generado conversaciones, ha inspirado a otros a ser más abiertos con sus sentimientos y ha recordado a todos la importancia de las palabras que elegimos decir y cómo las decimos. En resumen, hemos explorado el fenómeno del *** mensaje romántico de Kerem Bürsin que enamoró a todos y dejó sin palabras ***. Hemos hablado de la autenticidad, la sinceridad y el poder de la comunicación emocional. Hemos reflexionado sobre cómo este mensaje, proveniente de una figura pública admirada, ha resonado a nivel global, recordándonos la belleza y la importancia del amor verdadero. Este evento nos enseña que en un mundo a menudo acelerado y superficial, tomarse el tiempo para expresar nuestros sentimientos de forma genuina puede tener un impacto profundo y duradero, no solo en la persona amada, sino en todos los que somos testigos de esa hermosa expresión de afecto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan emotivo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este mensaje, si les inspiró de alguna manera, o si tienen alguna historia similar que quieran compartir. Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido que les haga sentir, reflexionar y soñar, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también se inspiren, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que tocan el corazón. Hasta pronto.